Bien, pregunta. ¿Qué quieren saber al final del taller de hoy? A ver, ¿alguien viene con expectativa? ¿Cuál es la idea de hoy día? ¿Por qué viene usted, Sofi? ¿Qué quiere aprender? De Dios. De Dios. Esther. Aprender a dar un tema sin tener que necesariamente desviarme e incluso perder el pulso. Excelente. Matthew. En verdad no lo he pensado. No lo he pensado. Les voy a ir haciendo preguntas, así que estén atentos. Estamos hablando de... A mí me dieron la labor de hablar de los sermones, ¿ya? De los tipos de sermones. Pero hoy día hay una forma clásica de entregar un sermón, pero también hay forma moderna de entregar un sermón. Y la pregunta es para ustedes. Para ustedes, ¿qué es un buen sermón? Y ahora pueden opinar cualquiera. Es un tema que te enseña cosas nuevas o perspectivas que no habías visto y que lo podías aplicar en tu vida diaria. Cosas nuevas y que pueda ser aplicado. Excelente, Paz. ¿Quién más? Un buen sermón. ¿Sí? ¿Qué es para ti un buen sermón? A mí un buen sermón es que sin importar el tiempo que dure, que sea directo y que se entienda lo que quiere transmitir, sin importar el tema en sí. Como por ejemplo, usted explica algo y se entienda. No es que se va a ir por las ramas como dice el título, sino que yo sé lo que usted me está diciendo y me quedó grabado lo que usted estaba diciendo. Que tenga coherencia. Que tiene coherencia. Coherencia. ¿Alguien más? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque si vamos a aprender a hacer un sermón, tenemos que saber qué es para nosotros un buen sermón. Porque para mí, a lo mejor, hay gente que dice un buen sermón es que me hablen de la Biblia o levanten la voz o sea enérgico. ¿Qué es un buen sermón? Que me quede grabado en la memoria, que yo cambie, podría ser un buen sermón. Pero como dice la Paz, algo que me llegue, algo que esté relacionado con mi vida. Entonces cuando ustedes hagan uno, también tienen que pensar en eso, en qué es para ustedes un buen sermón. ¿Ya? Lo importante es que, independiente de lo que ustedes piensen de que es un buen sermón, lo importante es lograr el objetivo. Entonces para definir un sermón, uno tiene que tener un objetivo. ¿Ya? Vamos. ¿Por qué yo le puse este tema? Le puse por la rama. Ahí está el árbol. ¿Quién quiere opinar? ¿Por qué creen ustedes que por la rama? ¿Qué significa por la rama? Se van del centro del tema que supuestamente deberían estar tomando o dando. Claro. Porque es fácil desenfocarse. Es fácil perder el norte. Uno puede querer hablar de algo, pero ese algo está relacionado con otras cosas. Y esas otras cosas están relacionadas con otras cosas. Y esas otras cosas uno puede irse desviando del objetivo. Y cuando uno no se prepara, es muy probable que se vaya por la rama. Cuando no nos preparamos. ¿Ya? Yo hoy día quiero ver algunos de estos puntos en forma rápida, pero que hagamos también al final un ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos motiva, cuando yo le pongo motivaciones, por qué yo hice la clase de esta manera. La estructura de un sermón, el desarrollo, el qué y el cómo, tipo de sermones, por qué y para qué, y vamos a cerrar con las conclusiones. Ya, mi motivación por las ramas, por esto. Miren, yo puedo decir, voy a hablar de los animales. Y empiezo hablando y los divido. Digo, los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. Y quiero, a lo mejor mi tema era los animales, pero me voy por los mamíferos y después llego, no sé, a la esponja, a los gusanos, pero no me enfoco en un tema. Porque dije los animales, voy a hablar de todos los animales, pero eso es muy diverso. Yo tengo que escoger un punto, eso es importante del sermón, un punto importante y nada más. Y de ahí no puedo irme por la rama, ¿ya? Por ejemplo, no sé, están los animales domésticos, los salvajes, pero tengo que enfocarme en algo. ¿Qué voy a hablar yo? Voy a hablar de las cebras, de los leones, de los animales de granja, pero podría hablar de todos los animales, eso es enredar el sermón. Así que cuando hagan un sermón, primero definan el punto que ustedes quieren, y con eso después es fácil hacerlo, pero sin irse por la rama, ¿ya? Esa es como la estructura básica de un sermón. Está la introducción, el cuerpo, el desarrollo del sermón y el cierre del sermón. Y lo hice así porque adivina a quién le gusta la hamburguesa. A la mayoría de las personas. Está el pan de arriba
la introducción, todo lo que le voy a echar, ¿cierto? A esa hamburguesa y después el pan que cierra. No hay mejor metáfora. ¿Ah? No hay mejor metáfora. Y esa es la idea, que todo está entrelazado. El inicio, el desarrollo y el término, ¿ya? Ahí está de nuevo. Inicio, y aquí le puse unos monitos. Inicio, o introducción, desarrollo, cierre. Miren, no sé si se alcanza a ver el monito que puse en la introducción. ¿Alguien ve ese monito? Sí. Un lechuga. Sí. Enchúfate. ¿Cuál es la idea de la introducción? Enchufar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, ahora ustedes vienen, las chicas vienen en la micro, están pensando, deberían levantar más temprano, no sé. Ustedes están pensando, pucha, se enojó el maestro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es traerla para acá, la introducción, conectarla, enchufarla acá, traerla hacia acá, ¿ya? Y después viene el desarrollo. Y ahí, de nuevo el dibujito, que no se vayan por las ramas. Miren, este es el tema principal. Y a lo más tengo 4 puntos o 3 puntos alrededor del tema principal. Pero no puedo irme más allá, ¿ya? Y finalmente, no sé si se nota este dibujo, es un cierre. ¿Qué es ese bonito que está ahí? Parece alguien haciendo paracaidismo. Alguien tirándose en Benji. Ah, ¿Cuál es la idea del cierre entonces de un sermón? Lanzar a la gente, tirarla, que se lancen, que se atrevan, que lo hagan, ¿ya? Miren, y ahí anoté 3 ideas de cada punto. Introducción, lean, conectar. generar interés. Bueno, a mí lo que me pasa siempre cuando hago introducción, me demoro como 20 minutos en la introducción. Me voy por la rama. Pero la introducción tiene que ser ¡pah! Rápida. Conectar, ¿cierto? Generar ese interés en la gente. ¿Cómo se podría generar? Vayan pensando ya, ¿cómo podría uno generar el interés en las personas? ¿Cómo uno les llama la atención? ¿Cómo los saca de dónde están? Puede ser con una pregunta que esté relacionada al tema. Buena, Sofi. Hacer algo así, una pregunta, pero más personal hacia la persona. Por ejemplo, preguntarle, ¿te ha pasado esto? Y a raíz de eso que la persona te conteste, contestarle con tu sermón. Bueno, en la Biblia dice esto, esto y esto. Algo así. Buena. O algo que me pasó, contar Claro. una anécdota. Y el desarrollo. Lean. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El tema que van a tratar ustedes tiene que tener un qué. ¿Por qué tema? Primero. ¿Cómo desarrollo ese tema? ¿Y por qué elegí ese tema? ¿Cierto? Entonces hago un bosquejo, que puede ser un dibujo, puede ser apunte, puntos, puntuación. Generalmente a mí me gusta eso, me gusta esto, un diagrama. Anoto la idea principal, un mapa mental, y de ahí me voy sacando otra idea y después descarto. Y obviamente tengo que planificar. ¿Qué es planificar? Como prepararlo desde antes. Sí, pero decir qué va primero, qué va después. El orden. El orden. El orden. Y ahí vamos a ver otras cosas. ¿Y el cierre? En el cierre es lo más importante. Esta es la parte más importante, porque si yo no cierro bien el tema, se lo olvida todo. El cierre es mi para qué lo estoy haciendo. Finalmente, ¿qué es lo que quiero lograr? Tengo que lograrlo al final, ¿ya? Y ahí hago un resumen de lo que dije. No vuelvo a decir todo, pero hago las ideas más importantes, las verdades más importantes, y lanzo un desafío. Los que estudian homilética, oratoria, o dicen esto, que hay una regla. ¿Alguien sabe leer inglés? Hola, Sarita. Diga. ¿Qué dice ahí? ¿En inglés? La regla, Diles. ¿Ah? Diles. Decir. Diles. O decir. Esta es la regla de decir. Mira, Matthew. Decir. Decir, decir, decir. Esta es la regla de decir. Esa es la regla de decir. La regla es, en la introducción, decirles lo que vas a decirles. Yo lo hice ahora en el contenido, no sé si fijaron lo que yo iba a decirles, lo que iba a ver. Lo primero en la introducción, decir de qué se va a tratar. Decirles, pero después tengo que fijarme que en el desarrollo, decirle lo que dije que le iba a decir.
¿Ya? Es un desarrollo. Sí. Y en el cierre, a ver, traten de adelantarse. ¿Qué tendría que Decir lo que les dije. decirle lo que les dije? Repetirlo. Porque yo dije, les voy a decir esto. Se los dije y ahora, ¿recuerdan que se los dije? Entonces, eso es lo que va en cada etapa. ¿Ya? Yo, cuando estudié, hay un libro de Henry Howard que se llama Aprendiendo para cambiar vidas, ¿sí? Enseñando para cambiar vidas. Y él habla de esto, que la gente aprende, y para él aprender es cambiar o transformar algo. Porque la idea de enseñar o de predicar o de dar una exposición o una reflexión es que quiero lograr algo, ¿cierto? No es como en el colegio cuando a mí me decían, la profesora, le entra por aquí y le sale por aquí. Todavía dicen eso los profesores, ¿no? Sí. Y las mamás. Sí, la mamá también. Ah, la mamá también. Entonces, la idea no es que quede ahí en el aire lo que uno dice, ¿cierto? Sino que hay un cambio. Por eso espera uno cuando le dice a los hijos, levántate temprano. Uno espera que al ir pasando el tiempo el hijo se levante temprano. O hace esto. Pero esta dirección del aprendizaje tiene que ver con que cuando mi mamá me lo decía, o mi profesor, o alguien me dice algo, me llega primero al intelecto, a la mente. Pero eso no quiere decir que aprendimos. ¿Cuántos saben que tienen que estudiar y esforzarse? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos se esfuerzan? Entonces, una cosa es saber lo que tengo que hacer y otra es hacerlo. De hecho, hay una ¿cómo se llama esta? Una enseñanza, no es una fábula, pero es otra metáfora que dice, 3 ranitas dijeron que iban a saltar al agua. ¿Cuántas saltaron? Ninguna. Solo lo dijeron. En cambio, si yo dijera 3 ranitas saltaron al agua, ¿cuántas saltaron? 3. Pero yo dije, 3 ranitas dijeron que iban a saltar. Entonces eso tiene que ver con el lenguaje. Porque el lenguaje crea realidad. Entonces uno dice, dijeron, entonces uno asume que saltaron. No, pues, no dice que saltaron. Entonces uno tiene que tener claro que el mensaje en el intelecto, cuando usted le dice, hermano Juan Carlos, a los jóvenes, hay que llegar temprano. Todos le dicen, sí, vamos a llegar temprano. Y ahí está en la mente. Pero otra cosa es llegar temprano. Entonces uno no puede asumir una verdad que todavía no ha ocurrido. No, si van a llegar todos, no sé. No lo sé. Entonces está la mente, pero después viene esto. Cualquier cosa que yo quiera comunicar, tengo que hacerla pasar de la mente al corazón. Y por eso que cuando predicamos tenemos que entender también qué es lo que le pasa a la persona. Tenemos que empatizar. Y eso cuesta a veces empatizar, saber lo que están sintiendo, cómo se sienten. Porque uno tiene que, si el mensaje no llega a la emoción, a sentir algo, si usted no llega a sentir algo, es difícil que se acuerde de algo. De hecho, sin emoción no hay aprendizaje. Y finalmente, tiene que llegar a esto. A que yo lo que aprendí lo haga. No porque lo sé, no porque, pucha, yo quiero tanto a mi mamá y sé que tengo que ayudarla. Pero no la ayudo nunca. Entonces tiene que ocurrir algo para que a mí ahora se me ocurra. Además de saber, además de querer a mi mamá o sentir que la quiero mucho, tengo que llegar a eso, demostrarlo en una acción. ¿Ya? Entonces ahí está, la voluntad tiene que ver con el hacer. La emoción, con el sentir y el intelecto pensar. No se quede aquí. Hay muchos hermanos en la iglesia. Te ve el día domingo, todos sentados escuchando. Y hay gente que le gusta escuchar. El hermano Juan Carlos tiene ¿cuántos alumnos? Y le gusta escuchar. Pero ¿a cuántos les llega a su vida? Y después que les llegó, ¿a cuántos salen de la casa? ¿Sabes lo que dijo el hermano Juan Carlos? Es cierto, yo desde hoy día empiezo a orar todos los días de la mañana, me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar, a leer la Biblia.
Entonces hay un ¿cómo se llama eso? Es un desafío, porque esa es la idea de la enseñanza. Porque si no se hace carne, si ustedes no lo practican, es pérdida de tiempo. Hay gente que le gusta mucho los estudios, a otros que les gusta mucho solo la emoción, les gusta emocionarse, ponerse a llorar con la palabra, y les gustan las canciones tristes, ¿cierto? Y saltan, lloran. ¿Y cuánto cambiaron? ¿Ah? Perdón, dicen uno. Perdón, nunca más lo hago, nunca más. Y lloran, y después están en la... Entonces, el aprendizaje es esto, las tres cosas, no una sola. ¿Ya? ¿Les quedó clarito, no? Aprender es cambiar. Aprender no es solo afectar el intelecto ni las emociones, es todo, es llegar a la voluntad, que la persona sea capaz de hacer algo. Ya. Vamos al mensaje, el desarrollo. Desarrollo del mensaje. No partí con la introducción, lo vamos a ver al final, el cierre, todo eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Primero el mensaje, porque es lo más importante. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué mensaje voy a transmitir? Cuando ustedes van a hacer un sermón, lo primero que tienen que tener claro es ¿qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué mensaje quiero entregar? ¿Quién es mi audiencia? Y si estamos hablando de un sermón, el mensaje tiene que ser centrado en la palabra de Dios, centrado en lo que Dios quiere para las personas, ¿ya? El objetivo de nuestro sermón tiene que ser que las personas conozcan al Señor, se comprometan con el Señor, sirvan al Señor. Es un sermón. Si están haciendo una exposición ya es otra cosa, pero aquí en la iglesia uno, si quiero dar algo, una reflexión, estoy pensando en que las personas crezcan, ¿cierto? Se edifiquen, que sigan al Señor. Tiene que ver todo con Cristo, Él es el centro del sermón. Acuérdense que sin Jesús no hay evangelio, ¿ya? Entonces, ¿quién es tu audiencia? Porque no es lo mismo que me digan ven a hacer una clase a los niños el domingo, vengan a hacer una charla a los jóvenes, o predican en la iglesia, no. Es decir, o ven a los varones, o a las damas, son audiencias distintas, tiempo, ¿cierto? Las necesidades. Entonces ahí uno dice, ya, a ver, ¿qué tema puede ser? ¿Cuál es el mejor mensaje? Si ustedes le dan 5 minutos para hacer una reflexión, esos 5 minutos, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que quiero decirle al final? O, tienen que pensar en esto. ¿Qué quiero que piensen? Que yo estoy pensando y que ellos lo piensen. Que yo estoy sintiendo y ellos lo sientan. Y que yo estoy haciendo y que ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque esta cuestión... a ver, ¿yo podría enseñarle a ustedes a volar un avión? Sí, pues yo podría hablar, podría buscar un video y hablar. Pero en cambio, si yo soy piloto, ¿cómo voy a hablar? De la experiencia. Se nota cuando una persona vive lo que hace o lo que dice, ¿cierto? No es lo mismo que yo les cuente de un avión que venga un piloto, ¿cierto? No es lo mismo, porque él sabe, lo ha vivido, yo no lo he vivido, yo lo veo desde lejos. ¿Qué es lo que busca el Señor cuando nosotros queremos entregar un mensaje? Que lo que queramos entregar esté relacionado conmigo. Por eso hice este cuadro. Para los griegos la comunicación tiene que ver con esto, con la ética. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que yo hago? Porque quiero que los demás hagan. Si yo no lo hago, ¿puedo decirle a usted, vaya a predicar a la quinta y yo no voy? Oremos a las 6 de la mañana y yo no oro a las 6 de la mañana. ¿Cuál es mi propiedad? ¿Cuál es mi...? Se nota eso, ¿cierto? Importante, ¿quién es usted? Lo segundo, dicen los griegos, la ética, el patos. Bueno, ahí son palabras, la pasión. Tengo que sentirlo yo primero. Lo que yo les quiero comunicar, si esta cosa no es llegar, abrir la Biblia como lo hacían antes los pastores, decían, a ver, ¿dónde quiere hablar el Señor? Y ponían un dedo, aquí. Y fue Judas dice algo. Claro, me salió la página en blanco. Parece que le pasó. No, y uno le dice, me salió la página en blanco, el Señor no quiere hablar hoy día. No, tiene que haber esa pasión, eso que usted está viviendo. ¿Están viviendo el Evangelio? Predíquenlo. Pero vívanlo primero, porque si no, no se transmite. Van a transmitir palabras nomás. Uno sabe cuando alguien está recitando,
algo que no ha vivido. Ética, pasión. Bueno, el mensaje es el logos, que ya lo vimos. Lo que yo quiero, el mensaje que quiero entregar, pero es un mensaje que yo lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, y obviamente lo hago. Y lo que le agrega al cristianismo a esta comunicación. Porque esto no es de nosotros, esto es de Dios, la unción del Espíritu Santo. Porque yo le puedo decir a usted algo, pero Dios le está diciendo otra cosa. No sé si a alguien le ha pasado que está escuchando una predicación, están hablando, no sé, del Espíritu Santo, de Moisés, no sé, y uno dice, yo estoy mintiendo. Yo estoy haciendo mal las cosas. Empieza a pensar uno lo que el Espíritu Santo le empieza a poner y no tiene a lo mejor nada que ver con lo que está escuchando. Pero el Espíritu empieza a trabajar con nosotros y te empieza a decir, esto tenéis que mejorar, esto tenéis que hacer, ¿cierto? Así que ya saben, integridad para una buena comunicación. ¿Ya? Vamos. Aquí están los tipos de sermones. ¿Alguna vez habían escuchado los tipos de sermones? Hay varios tipos de sermones. Yo esto lo aprendí hace poco, porque yo en general predicaba de lo que el Señor me da, y decía. Pero están los textuales. ¿Ah? ¿Qué pasó? Lo vimos con la hermana, ¿no? Pero Un sermón textual es que el Señor me da un texto, un versículo, un pan de vida, y me lo pone aquí en la mente, el mensaje. Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando del desarrollo teníamos la introducción, el desarrollo y el cierre. Estamos hablando del desarrollo, el mensaje central. El Señor me puso un texto, un versículo de la Biblia. Es un sermón textual, basado en un versículo, y donde yo explico el versículo, le explico a los hermanos y les doy una aplicación en enseñanza. Es un sermón textual. Biográfico. ¿Qué es un sermón biográfico? Si ya lo vieron. Sobre un personaje. Basado en Daniel, José, Pablo, Pedro, Judas. ¿Por qué no? Juan. Entonces yo explico las características buenas del personaje, las malas, lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios, y qué cosas vamos a imitar de ese personaje. Es un tipo de sermón. Temático. ¿Lo vieron también o no? Y basado en un tema. Voy a hablar de la salvación. Voy a hablar del pecado. Voy a hablar de la culpa. Voy a hablar del aburrimiento. Expositivo. Es el que más se predica. El expositivo. ¿Cuál es el sermón expositivo? Donde yo tomo varios textos, o uno o varios versículos, y empiezo a leerlo y le voy explicando al hermano. Voy al primer versículo y lo leo, lo explico, lo leo, lo explico, lo leo, lo explico. Y saco una enseñanza. Y finalmente cierro haciendo un llamado. Eso es el sermón expositivo, ese es el que más se hace. Y el clásico, el estándar, que se predicaba en el siglo XX. Hoy día estamos en el siglo XXI. ¿Ya? Y está el narrativo, que este es el que más se ocupa hoy día, el narrativo. El narrativo es que yo empiezo a contar historias. Y lo voy relacionando con mi vida, con la vida de ustedes, con lo que está pasando. Y empiezo a hablar y lo empiezo a contar. Entonces lo que quiero ahora es que ustedes elijan uno, porque vamos a hacer un ejercicio. Ayelen, textual, biográfico, temático o expositivo. temático. Temático. Entonces cojan un tema también. Ya yo lo voy a anotar aquí. Cojan y digan otra vez. Sí, temático. Oh. Paz. La pregunta cuándo. Vale. Ya, textual, porque es lo más fácil también. Alba. Ya, temático. Hay que tirarse a la piscina. Ya hay dos temáticos, así que no hay más y se pueden juntar las dos. ¿Sí? Se pueden juntar las dos. Historia. La Yené, escoge un tema con la Yené para que lo hagan entre las dos. Ah, ya. Matthew, Sí, el de la historia. narrativo. Sí. Mateo, Había pero sabido malo que para era el contar. límite de Sí. gente, pero fue al último. Hermano Juan Carlos, Biográfico. biográfico. ¿Biográfico de un personaje de la Biblia o de mí? De un personaje bastante. Sara. Textual. Ya, con la paz. Con la paz. Júntese con la paz. Ter. Ya, con el hermano Juan Carlos. Depende. Y Sí, usted, Hay diferentes cosas.
con el narrativo. Mati, un narrativo con la Sofi. Ya, ojo, escojan al tiro. ¿Por qué trae la silla? Creo que sería más fácil desarrollar. El Mario va a estar con él, no va a participar. Es que la receta solita. Eso, dar en el blanco. Primero, cuando ustedes van a desarrollar un sermón, tienen que dar en el blanco. ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué escogieron ese tema? O ese personaje, o ese texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen por qué lo escogieron. ¿Ya? Ahora, Yo creo que el objetivo es no separar, que lo tangible sería que me lo repito. O que se me nacional. Miren. Me parece muy importante. Porque si amas a Dios, amas a tu prójimo. Si te amas a Dios, te amas a ti mismo. Entonces, el objetivo es que me a Dios. Exacto. tienen claro el objetivo, por qué lo escogieron, pero miren, Ya lo tienen claro. la homilética propone estos objetivos evangelísticos. No que ames a Dios. O sea, yo quiero hablar de esto porque quiero que la gente conozca al Señor. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿Es evangelístico? ¿Quiero que conozcan al Señor? ¿O es un objetivo doctrinal? Quiero hablar a alguien que ya aceptó a Jesús, pero que quiero que aprenda más. ¿Es un objetivo doctrinal? Por eso quiero hablarles de este tema. ¿O es devocional? Quiero que busque más al Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quiero que busque más al Señor. Emocional, yo creo. ¿Es algo ético-moral? ¿Algo que no se debe hacer? ¿Es acercarnos más al Señor? Quiero hablar de este tema porque quiero que ustedes se comprometan más con el Señor. Quiero darle aliento, los veo desanimados, por eso les voy a hablar de esto, esta idea que yo estoy desarrollando. O quiero que aprendan a defender el Evangelio. Definan su objetivo primero de este tipo, si es evangelístico, es doctrinal, devocional, ético-moral, de consagración. Aprender o reconocer. ¿Para qué va a ser? ¿Va a ser evangelístico? ¿Lo tienen definido ya? ¿Ah? Ya. Cuando piensen en el objetivo, piensen en el resultado. ¿Qué es lo que quieren al final de su predicación, de su sermón? ¿Qué quieren lograr? ¿En qué van a notar que cumplieron el objetivo? ¿Cómo lo van a notar? El propósito de la vida. Ah, ya. Esa es ya. Entonces, por eso, podría ser como ¿Cuál es el objetivo? No sé cómo ver el amor de Dios reflejando. Ya. Miren, lo importante es que el sermón, No me puede separar de Dios. lo importante es que nuestro sermón, la Biblia dice que tiene que servir para tres cosas. Independiente que haya evangelístico, doctrinal, dar aliento, siempre tiene que ver, cuando uno habla, tiene que haber tres cosas. Edificación, que es construir, ayudar a las personas a que vayan creciendo, desarrollándose. Exhortación, es llamarlo a la atención, decirles, mire, esto es lo que les conviene, ¿cierto? Motivarlos, que se apasionen por lo que quieren, y sobre todo consolación, porque a veces las personas están desanimadas, no quieren seguir, entonces uno tiene que darles ánimo. Su sermón, además de evangelizar, tiene que darles esperanza. Tienen que ellos sentir que esto es algo que les sirve, que no es algo que... Porque acuérdense que cuando ustedes hacen un sermón están hablando de parte de Dios. Igual que una profecía tiene lo mismo. Exactamente, si la profecía es hablar de parte de Dios. Entonces, tienen que cubrir esto, que sea para edificación. Entonces, yo puedo hacer un sermón para retar. Solo para En el doctrinal podría ser, si Sí. están haciendo algo mal, como Sí, por la enderezar. parte de exhortar, pero tengo que animarlos Pero tiene también. que Exacto. también- Por eso como que- presente las tres. Sí. Entonces, eso tiene que estar siempre presente. Miren, chiquillas y chiquillos, el mensaje, ¿tienen claro el mensaje central, la idea central? Necesito que definan su idea central, lo que yo quiero lograr al final. Aquí está, en mi dibujo tiene que haber un mensaje central. ¿Qué es lo que voy a ver al final? ¿Lo tienen claro? Y ahora, ¿Cuál es? ¿cómo llegamos a este mensaje central?
Por ejemplo, quiero que tengan fe, que aumenten su fe. ¿Cómo lo hago? ¿Qué les voy a hablar primero? No, no era un punto, era un objetivo. Sí, pero la pregunta. El objetivo es que me hace lo que tú entonces. ¿Ah? Por ejemplo, quiero hablar de la fe. Voy a hablar de la fe, supongamos, yo voy a hablar de la fe. ¿Cómo logro que tengan más fe? Entonces voy a decirle que no importa que tengan poquita fe, Dios eso la multiplica. Entonces le hablo de la semilla de la mostaza, que es la más chiquitita. Porque eso, ¿se acuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Y le dijo, les digo que si su fe fuera como un grano de mostaza, ¿cierto? Le dirían a este monte, muévete y se movería. Entonces yo le hablaría de que no necesitamos gran fe, porque Jesús empieza a darnos fe y Él la multiplica, tenemos que confiar en Dios, ¿ya? Punto 1, entonces, no importa el tamaño de tu fe. Punto 2, la fe tiene que estar centrada en Cristo, porque no es una fe, ¿cierto? No es una fe en cualquier cosa, es una fe en Dios. Entonces ustedes tienen que dividir su tema central. Tienen claro su mensaje central, pero ¿qué van a hablar para llegar a este mensaje central? Tienen que a lo más... A ver, ¿estamos claros hasta aquí? No, vamos a contar una cosa al mismo tiempo. Ah, pues muy rápido, ya. O sea, si queréis que la hagamos. Voy a dividir. Sí, no, pero es que yo no les dije que hicieran el sermón. Yo dije que le pusieran el objetivo. Ahora dijimos cuál es el mensaje central. Eso necesitamos ahora. El mensaje central, escribir solo el mensaje central. La idea central, ¿a dónde quieren llegar? Danos tiempo porque estamos. Ah, está el proceso. Estamos conversando, ¿sí? Estamos. Ya, les doy 2 minutos. Tengo claro, lo que tengo que tener bien claro el mensaje central. Eso no puede cambiar y eso lo tengo que mantener durante todo el sermón. ¿Cuál es lo que yo quiero comunicar centralmente? Pero para comunicar esa idea yo necesito descomponerla. Necesito asociarla a ir construyendo este mensaje central. Porque el mensaje central no es que yo lo lanzo al tiro. Yo puedo ir creciendo, puedo ir diciendo, si quiero hablar de la fe, a lo mejor tengo que hablar que Jesús murió por mí primero, no sé, por decir algo. Para que la gente sepa de que Dios la ama, por ejemplo. Si mi mensaje central es la fe, yo voy a decir que Dios toma mi fe, pero quiere que la deposite en Él. Mi fe en alguien. Y mi punto 3 va a ser que tengo que actuar en fe, por decir algo. Yo, si le creo a Dios, entonces tengo que hacerlo. Tengo que poner mi vida en Él, pero si yo le creo, tengo que obedecer, por ejemplo. Obedecer. Parte de la fe. Entonces tengo 3 puntos que tengo que desarrollar. ¿Cuáles son esos 3 puntos? ¿Ya los tienen? Dividan su tema central en 3 puntos. Si fueran las regiones, si yo fuera a hablar de Chile, por ejemplo, diría zonas norte, centro y sur, por decir algo. Ahí hay una división. Si fuera a hablar de un vehículo, diría motor, neumáticos, asientos, por decir. Entonces tenemos que dividir el tema en 3 subtemas. 3 subtemas. Yo la diría como de último. Como para que sea como el gancho. Entonces, la labor ahora es dividirlo en 3 subtemas. Chicos, pongan atención. Originalmente cuando uno hace el bosquejo puede que ponga 10 ideas. Pero lo importante es que las buenas sermones, o las buenas predicaciones, o las buenas exposiciones van solo 3 ideas, no más. Porque si no se genera, uno se va por la rama. Pero pueden colocar más. De hecho pueden modificar. A lo mejor usted ya dice, ya tengo mis 3, pero se le ocurre una mejor. La cambian. ¿Ya? Eso, una comparación, una definición, una anécdota, un ejemplo, una vivencia, una experiencia con Dios. Todo eso. Pero lo importante es que esté relacionado. Mire, ¿para dónde va la flecha? Al mensaje central, que no se aleje del mensaje central. Si están hablando de lo animal y después terminan hablando de la hormiga, se fueron muy lejos, ¿ya? Ya tiene el mensaje de los 5 minutos. ¿Seguimos?
Miren, yo lo que pienso yo que el mapa conceptual, que a mí me ayuda, yo hago los dibujitos y empiezo a hacer el mapa. Pongo mi idea central y veo todo lo que está relacionado con esa idea central. Y después voy cortando y digo, ya, esta. Bueno, aquí dice una idea sencilla, una idea eficaz, una idea divertida, una idea simple, una idea original, una idea creativa. Porque también uno tiene que ir tratando dependiendo del público, qué cosa, de la audiencia, ¿cierto? Qué cosa va a ser más llamativa para la persona, ¿ya? Entonces, el cómo. Desarrollar esta idea central. Y para eso, ¿qué tenemos? El bosquejo. Tienen que dibujar, tienen que escribir, tienen que... No sé cómo se maneja ustedes, si son buenos para dibujar o para escribir o para grabar, no sé, cómo anotan las ideas ustedes. Pero hay que hacer un bosquejo. Idea 1, idea 2, idea 3, ¿cierto? Y después de eso, planificar. ¿Ya? Pero antes de eso, ¿qué es el bosquejo? Dividir. Dividir la idea. Ya lo hicieron, ¿cierto? La idea principal, subtemas, tópicos. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto nos da seguridad. Porque si yo divido esto, ya lo tengo planificado, eso me da seguridad. Yo incluso me puedo... Lo que pasó el viernes, que no estaban algunos de ustedes, entró un perro y estaba la pastora predicando y ella se dio el tiempo de tirar una talla un rato, ¿cierto? Y después siguió. ¿Por qué? Porque ella tiene un orden. Ella sabe lo que quiere, lo que viene. Y eso le da uno seguridad. de la perrita de acá, dijo. Claro. Mata Romeo, Así que pueden usar igual lo que les decía yo, la lluvia de ideas. No necesariamente tienen que ser 3, pueden ser 20. Pero cuando ya lo tengan listo, tienen que ir descartando. ¿Qué más? ¿Qué es la planificación? ¿Qué dijiste tú, Paz, delante que es la planificación? No sé, yo me equivoqué. Era ver lo que viene primero, ver lo que viene después. Eso, la ruta del mensaje. ¿Qué van a decir primero? ¿Qué van a decir después? Estas ideas tienen que tener un orden. ¿Ya? Vamos a ver, puede ir de menos a más, de más a menos. Generalmente, no sé si han visto películas buenas, como que la escena se va desarrollando de menos a más, tan, ¿ya? O a veces tiran todo y después, pero mejor es de ir de menos a más. Yo creo que es mejor siempre ir de menos a más. Sí, claro, ¡pum! ¿Cierto? Esa secuencia es la planificación. Ustedes planifican. Al planificar, le dan intencionalidad al mensaje, ¿ya? No pierden el foco, incluso podrían hacer pausa, si algo pasa, ¿cierto? Podrían, si tienen el plan, uno se puede adaptar, si se corta la luz, no sé. Lo que siempre pasa, por ejemplo, antes, ahora no, porque ahora tengo mi computador, cuando me invitaban a predicar, yo decía, ¿van a tener proyector? No van a tener proyector. ¿Cuántos vienen? ¿5? ¿10? Y yo a veces imprimía mi presentación, pero dije, si no tienen computador, mejor la llevo impresa en caso de, traía mi pendrive. Todo eso va a ser frío, calor, van a estar todos muertos de frío. Planificar tiene que ver. Cuando fue el temblor. Tiene que ver. ¿Ah? Su mejor improvisación fue cuando fue el temblor aquí, nunca olvido eso. ¿Qué hice? Usted estaba hablando de si queríamos en el Señor, no sé qué, si teníamos fe, y de repente empezó a temblar y usted dijo, ¿creen o no creen? Y ahí como que nos pero sí me acuerdo del temblor. ¿Qué cosa uno tiene que... ¿Qué cosa hay que poner atención en la planificación? El lugar, si van a ver sillas, van a estar parados. Imagínense, están todos parados y ustedes preparan 2 horas. El objetivo de la reunión, la edad, micrófono, si va a haber o no, porque hay gente que a veces, harta gente y no hay micrófono. Entonces uno ahí tiene que ver. Posibles preguntas y también la vestimenta. Si lo invitan alguna vez, bueno, a la Yelena le invitaron a predicar, uno dice, bueno, hay que informar porque no sabe uno. Y a veces solo la presencia de alguien puede ser que la gente, mira cómo viene vestido, ¿cierto? Y ya eso echó a perder el mensaje. ¿Para qué planificamos? Para disminuir el temor, para los riesgos, y para eso, de nuevo, hay que llegar temprano. Si lo invitan a algún lado, llegue temprano, porque a mí me ha pasado, y error, que me invitan a predicar y llego ya justo va a pasar, entonces uno llega y no sabe qué dijeron antes, que uno tiene que llegar antes para saber quiénes están, qué ha pasado, ¿cierto? Lo dices desde tu experiencia. Desde mi experiencia. Y ensaya, ¿ya? Así que ahí está el contexto. Seguimos. Desarrollo. ¿Cómo hacer el bosquejo? ¿Qué es forma deductiva? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? De lo general a lo particular.
Por ejemplo, ¿qué es lo general? Dios sana. Eso es lo general. Yo parto diciendo que Dios sana y después voy a los casos. La mujer de flujo de sangre, el ciego, ¿quién más podría ser? El manco, por decir, o la resurrección. Entonces digo, Dios sana, pero este tema igual ayuda a la persona a pensar y le doy ejemplos, pero esto se usa más en forma racional, cuando queremos que la persona le llegue solo a la mente. ¿Cómo llega más al corazón? Bueno, ahí es de más a menos, la forma inductiva. Esta es la que se promueve hoy día más, que es de ir de lo particular a lo general. Entonces, ¿por qué esta es mejor? Porque aquí yo parto de un caso. Y digo, había una mujer que llevaba mucho tiempo, ¿cierto? Con un flujo de sangre. Entonces la gente se mete y dice, ¿y cuál es el mensaje final? ¿A qué se refiere el mensaje final? Entonces uno empieza de ese caso particular y va desarrollándolo hasta que uno llega a la verdad final, que es mi mensaje central, y digo, porque el Señor en la cruz se llevó, ¿cierto? Por su sangre fuimos todos sanados. Y Dios puede sanar cualquier enfermedad porque Él en la cruz se llevó nuestra enfermedad. Entonces voy de un caso particular a un caso general. Entonces en sus temas, en las 3 ideas, tienen que definir si van a ir de más a menos, de menos a más, de lo particular, hasta la verdad general, o van a decir la verdad general al tiro. No sé si me explico. Aquí el mensaje central, o sea, es como las películas, como que al final se resuelve todo. ¿Ya? Y es el que le di a los chiquillos temporal. En el pasado era esto yo, en el presente soy esto, y en el futuro el Señor va a venir por mí. Temporal. Otros lo hacen así, y también se usa esto. Primero, un problema. Yo digo, un problema. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijeron, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cierto? Parte con una pregunta. Entonces después, en mi desarrollo, yo doy la solución. Explico quién es mi prójimo. Hay que pagar tributos, hay que pagar impuestos, digo yo. ¿Usted está pagando impuestos? Empiezo a desarrollar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús de los impuestos? ¿Hay que pagar o no hay que pagar impuestos? Sí, Dijo, pásenme una moneda. Al César lo que es del César, adiós, buenos días. Entonces, esa es la idea de ir desarrollando su tema, ¿ya? Podría también ser toda idea. Lo que es, lo que no es. Por ejemplo, la fe. ¿Qué es la fe? Y lo que no es la fe. Entonces lo explico en 2 puntos. Lo podría dar en 3 puntos. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cuándo viene el reino de Dios? Entonces, 3 puntos. Alternativas. Puedo decir, ¿por qué la iglesia no se ve la presencia del Espíritu Santo? Entonces doy alternativas. Primero, el diablo. El mundo y los afanes. Sí, doy alternativas. Dios mismo. O nosotros. Entonces voy explicando y al final uno llega a la conclusión de que al final somos nosotros. Por eso no se manifiesta. ¿Me entiendes? Entonces, ya, esas son ideas como para ir en el desarrollo. Eso lo dije antes. Tienen que ser empáticos. Cuando entreguen un sermón, miren a la gente. Hay personas que hablan, no sé si se fijaron. Sí, ustedes estaban con nosotros. Cuando salió la humorista, la de Casado con Hijos. Y ella no fue empática, no se fijó en el público, ella empezó a hablar. Y Hablan de festival. ¿Cierto? Entonces no generó conexión. Usted tiene que generar conexión, mirar lo que está pasando. Si alguien está aburrido, yo ya lo veo aburrido a usted. No. Y esto sí que no se lo pueden perder. Esto es súper importante. Si yo solo hablo y no expreso nada, 38%, pero con buen tono y buen timbre de voz, porque si no me entienden, si no tengo buena dicción. El palabra de contenido 7, el tono de voz 38, pero miren lo que más comunica. ¿Ah? ¿Y qué significa el lenguaje corporal, Sofi? Nuestros gestos y movimientos. Eso. Miren cómo estoy yo ahora. Chiquillo, pongan atención. El lenguaje corporal. Muévanse. Mire, si usted... Apunta,
Si ustedes se ponen en el púlpito así y están todo el rato así, ¿qué están comunicando? No. ¿Está tullido? ¿Está que quiere ir al baño? No sé, no se quiere mover. No, muévanse, expliquen, hagan énfasis. La idea importante es hagan énfasis. Bajen el tono, suban el tono, tiene que ser. Porque si no, el mensaje tiene que ser dinámico, ¿ya? Seguimos. Cierre. Cierre o conclusión. Esto es el punto más importante del mensaje. Hagamos memoria. ¿Cuáles son los puntos del mensaje? La estructura. Inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Ya vimos el desarrollo. Lo tenemos listo, de hecho. ¿Cierto? Tenemos las 3 ideas. Tenemos el mensaje. De nuevo, Sofi, ¿cuáles son las 3 partes del mensaje? Introducción, inicio, desarrollo y cierre. Desarrollo y cierre. El cierre, yo les dije, es lo más importante. Si ustedes se equivocan aquí, perdieron todo el mensaje. Entonces aquí está el ¿para qué? ¿Para qué me preparé? ¿Para qué hice todo esto? ¿Qué es lo que quiero? Alexander, ¿qué es lo que quiero? Mira, ¿qué hay ahí? No te vas a suicidar. ¡Que se lancen! ¡Que se lancen! ¡Que se tiren! En el cierre yo tengo que lograr lo que me propuse hacer. Mi objetivo, tengo que cumplirlo, tengo que ver que se cumpla. ¿Cómo lo hago? Primero hago el resumen. ¿Se acuerdan lo que les dije, lo que es la fe? Ahora creamos, hagámoslo. ¿Ya? Les dije que hay que predicar, salgamos. Porque aquí está el tema de la voluntad, el del llamado a hacer. Ahora, ¿cómo termino? Porque hay gente que dice, ¿y eso? ¿Y eso? Gracias. Se me acabó el tema. ¡No! Terminé. ¡No! ¡No! Muletillas, chao muletillas. ¿Cómo dicen? Como que terminan así, ¿no? ¿Qué? Gracias. Gracias. No le falté decir que termine y que me No, para finalizar, chiquillos, para finalizar, el punto 1 era tanto, el punto 2 tanto, el punto 3 se acabó. Para terminar, mira ahí frase. Finalmente. No, si me queda poco, dice. No. No, Es 5 minutos y termino. Resumiendo. ahí se van por la rama. Y ahí viene el llamado, la aplicación. ¿Usted para qué predicó? Usted revela todo lo que sabe ahí. ¿Por qué les dije este mensaje? Porque el Señor quiere esto. De ti, de mí, de todos. Y la oración. Es importante esto, chiquillos, porque esto cierra. Yo siempre digo que más que la música, más que el mensaje incluso, es detenerte a que la persona tenga ese tiempo con el Señor. La oración es como el resultado final. Las personas cambian cuando oran. Cuando ellas se comprometen, entonces la oración es importante. Ahora, si yo no sé orar, o si me cuesta, o si no me siento capacitado, a mí me pasaba. Yo llamo al líder o al pastor y digo, pastor, pase por favor, ayúdeme a orar. Pero hay que hacerlo, hay que cerrar con la oración porque ese es como lo final, ¿ya? ¿Vamos bien? Hablamos del desarrollo y del cierre. ¿Qué nos falta, Sofi? La introducción. Pucha, Sofi. ¿Por qué la dejé ahora? Está destituido. ¿Por qué? A ver, piensen, ¿por qué la introducción en tercer lugar? Porque no creo que sea tan importante como el desarrollo, que es la idea principal, o el cierre, que como usted dijo, si no hay un buen cierre, todo... Cuando hagan un mensaje, cuando piensen una idea o Dios les dé algo, lo primero es saber qué van a entregar. Entonces, dediquen el 80% del tiempo a saber qué. Y después que tengan el qué, vean cómo van a cerrar. Que es súper importante. Porque luego dicen, no, ahí veo cómo cierro. No, prepárenlo, el cierre. Y de ahí ya cuando tengo el mensaje, el cierre, ahí recién digo, ay, ¿cómo voy a empezar? Ven que es al revés, no es en el mismo orden. Y ahí, ¿cómo parto? ¿Cómo conecto? ¿Cómo conecto? Porque esa es la idea de la introducción, conectar con la gente. ¿Cómo instalo el tema? Y ya lo dijeron ustedes. ¿Cómo atraigo la atención?
con una anécdota, una historia, una pregunta, una noticia. Oye, las noticias son súper importantes porque la gente, como ve noticias, si usted les da, sí, yo también la vi. O un dato. Saben que subió la delincuencia, o salió que subió la inflación, o no sé, de lo que quieran hablar, busquen un dato estadístico, algo que todos sepan, que los conecte y los atraiga a todos. Plantear un problema, como les dije yo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y por qué tengo que amar a los difíciles? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siempre tengo que perdonar? Sí, todos. Entonces, la idea de la introducción es este interés, este enganche. Y tiene que ser breve, que ahí yo no me cuesta esa parte. Breve. Está corto. practicando todavía. ¿Ya? Algo llamativo, algo. Ya, y lo último del sermón. Preparen la introducción ustedes mientras. Vamos a dar 3 minutos. De hecho, ya están en hora de oración ya, a las 4 partes. Así que hablemos pastor. ¿Qué es el título? Miren, lo dejé al último. Porque el título no es lo más importante, pero sí es relevante. Cuando ya tienen el mensaje, el cierre, la introducción, entonces ahora pensamos en el título que le vamos a colocar. ¿Qué título le vamos a colocar? A un título que sea claro, corto, preciso, que refleje el mensaje central. Podría ser un sustantivo, un verbo en acción. Evitar el lenguaje técnico. No te puede ser algo tan técnico. Vamos a hablar de la kenosis. La kenosis, el vaciamiento de Jesús. Entonces, o de la soteriología de la salvación, que en griego es soteriología. Entonces, no, eso es lenguaje técnico. Si yo voy a hablar de la salvación, tengo que inventar un concepto que esté relacionado con salvación, pero que llame la atención. El título tiene que llamar la atención. Tiene que ser atractivo, que genere curiosidad. Si voy a hablar de los frutos del Espíritu, por ejemplo, podría decir manzana o pera. ¿Se me explica con manzanita? Breve, conciso, pero el título tiene que invitarte a la reflexión. Yo me acuerdo de un sermón que le llamé, el título le puse tú mismo. Entonces, ¿tú eres tú mismo? Entonces Jesús le dijo cuando dio la parábola del buen samaritano, dijo, haz esto, dijo, tú mismo, haz esto y vivirás. Entonces tú mismo, entonces tú mismo, sí, porque al final del sermón del buen samaritano, es el samaritano el que se detiene, ¿cierto? Al que todos odiaban, pero después yo di vuelta el sermón porque Jesús es nuestro buen samaritano y el que estaba tirado en el camino era yo. Entonces tú mismo. Entonces al final del mensaje, el tú mismo agarra sentido, ¿cierto? Porque tú mismo estabas en el camino. ¿Ya? Entonces esa es la idea del título. Palabra innecesaria, en el título no tiene que haber palabra innecesaria. Podría ser una pregunta también el título. Pero la idea es que no diga mucho, sino que se vaya revelando en el mensaje, ¿ya? El título es la puerta de entrada, ¿cierto? Tiene que ser fácil de recordar y obviamente tiene que estar entrelazado. Miren, chiquillos, estamos casi finalizando. Miren, esto es teórico, es probabilístico. Sofi, mira, esto es probabilístico. Sara, nunca, y téngalo presente, nunca van a tener la atención siempre 100%. Generalmente, ustedes cuando comiencen a hablar, todos estén atentos en el principio. Pero la gente, como cada 5 o 10 minutos, se va por la rama. No, y cae, si la atención cae. En la mitad, cuando usted está en la mitad ya, como que la gente está ahí ya, que le dan ganas de ir al baño, tomar agua. Pero al final tienen que recuperar la atención. Siempre tiene que estar, mientras estén hablando, tiene que hacer como cortes o partes donde vuelvan a capturar la atención de la gente. Lo que hace Steven Spielberg es cada 5 minutos una escena que... Entonces la gente está ahí en el cine y cada 5 minutos... Entonces tienen que tener ustedes frases o palabras que vuelvan a traer la atención, ¿ya? Entonces siempre tienen que saber esto, porque si no lo saben, se van a frustrar, porque mi hermana se fue para allá, el otro se paró para allá, ¿cierto? Entonces eso va a pasar. Pero lo importante es que ustedes al final vuelvan de nuevo
atraer. Por eso el cierre es importante. ¿Ya? Hay que mantener la conexión con la gente. Y este es mi cierre. En 2 Timoteo 4:1 dice: te escarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra. Es un mandato. Predica. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandamiento que le dijo Pablo a Timoteo. Y Timoteo se supone que era joven, tenía como 35 años y era joven. Ya. ¿Qué se llevan hoy? Vamos al final, cerrando, haciendo esto, que uno de ustedes entregue el mensaje del que hizo, ¿ya? Para ver cómo quedó. Pero ¿qué se llevan hoy día? ¿Cuál es la idea o lo que más les llamó la atención o lo que aprendieron? ¿Alguien quiere decir algo? La estructura del sermón. El tiempo que lleva, la importancia que tienen las partes. Excelente, mira, uno puede predicar 20 minutos, 30 minutos, pero el trabajo que se hace es tremendo. El leer, buscar, investigar, buscar sinónimos, palabras, el título, la introducción, es harto trabajo. Sofi. Que aprendí cómo hacer un buen sermón y que Sara me parece interesante todo el trabajo que hay detrás, porque uno casi siempre solo ve la predica, solo ve el sermón. Entonces, uno casi siempre solo ve el resultado. Pero el trabajo detrás me parece interesante y diría que complicado, pero no todo. O sea, tiene trabajo. Tiene trabajo, es práctica, ¿ya? ¿Quién más? Sugerencias. Sea usted mismo. Alex, sé tú mismo. ¿Sabes el error que cae uno? Que quiere ser como los demás. ¿Se ha fijado que los cantantes, cuando cantan, quieren ser como Marco Witt, quieren parecerse a este, a The Hilson, imitan? No, sea usted mismo. Antes había un predicador que se llamaba Gigi Ávila y todos querían ser como Gigi Ávila, ¿cierto? Y predicar como Gigi. No, sea usted mismo. Cuide los tiempos. Mira, aquí yo tengo varias sugerencias. La instrucción breve, respire hondo. Tome agua. Ponga agua. Miren, a mí me pasó un mensaje que eso hace tiempo, yo creo que antes de la pandemia, que me tocó dar el mensaje. Estuvo tan buena la obra que hicieron de teatro y yo tenía que dar el mensaje después, que subí y justo se me seca la boca y no podía hablar. Y no había agua, entonces yo podía haber interrumpido, pero se supone que era una reflexión corta y traté de terminar. Tome agua, respire profundo. Dé énfasis a las partes importantes. No hable rápido. Ni tan lento tampoco. Ni tan parejo. Como que todo igual. No, si no todo igual. Hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Dialogue con la audiencia. Acuérdense que ustedes están predicando no para ustedes. Están predicándole a la gente. Mírenla. Háblenle a la gente. Empatía. Y cierre con un tono firme. ¿Ya? Otros errores. Miren, errores comunes. Esto sí que es importante. Errores comunes. Pedir disculpas. Nunca se pide disculpas cuando uno va a predicar. Porque probablemente usted, supongamos, llegó tarde, pero nadie se dio cuenta. El coordinador lo hizo pasar y usted dice, pido disculpas. Nadie sabía, ¿por qué tenemos? Yo si no me disculpo por los nervios y por poder enredarme. No pido disculpas, la gente no sabe lo que usted está viviendo, no tiene idea. Y cuando usted pide disculpas, entonces la gente dice, ¿qué le pasó? A lo mejor se sentía mal. Gracias por su paciencia, es una buena. Porque a la gente la desenfoca porque la gente no sabe. Empieza a pensar, ¿y por qué no le ha pedido disculpas? Se pasa película, en vez de estar atenta al mensaje, empieza a buscar por qué pidió disculpas. Ahora, si algo que usted estaba en el púlpito y se me cae el vaso con agua y todos lo vieron, obviamente tengo que pedir disculpas porque todos saben lo que pasó. Pero si nadie sabe lo que pasó, no es que usted se haga el tonto, yo no digo que se haga el tonto, pero si usted pide disculpas, la gente va a querer saber por qué está pidiendo disculpas. ¿Ya? Entonces, y ahí los va a sacar a todos del objetivo del mensaje. No pido disculpas. Muletillas. Y ahí uno tiene que apoyarse en los demás. ¿Cuál es? ¿Qué muletilla tengo? Yo tengo, ¿entienden? Siempre digo, ¿y entendió? ¿Y eso? No, ya, y eso lo sabemos. Rellenar. Hay gente que rellena. Empieza a hacer tiempo y darle vuelta. Memorizar. Tampoco. Predicar no es memorizar. No es recitar. ¿Ya? El sermón debe ser algo liberador. Por eso puse esas manos ahí. Usted está hablándole a las personas de parte de Dios y quiere que ellos crezcan, maduren, se liberen. No le ponga carga.
llame la atención, pero si va a llamar la atención, hágalo con amor, ¿ya? Y por último, No te vayas con la no te vayas con las damas. Que el Señor les bendiga. Vamos a ver ahora si alguno de ustedes... A ver. Esta será la introducción. ¿Cuánto me darían a mí por esta fotito hermosa? No se vale ninguna de ustedes dos que son mis hermanas. ¿Cuánto me darían? Capaz 10 lucas, 20 lucas. Platito. 2 lucas para usarlo con una revista. Bueno, para los que no son mi familia, probablemente no sé si estuvieran dispuestos a comprarla. Porque ustedes pensarán, no sé, o sea, no es mi foto, no soy yo chiquita, ni nada. Pero probablemente mis queridas hermanas o mis papás, para ellos sí vale la foto. Ellos si alguien se la vende, probablemente la terminen comprando. Pero, ¿por qué? Porque para ellos yo tengo un valor. A ver, aquí pregunta. ¿Quién se ha sentido alguna vez menospreciado? A ver, ¿quién quiere contarme? Ya, paso. El otro día cociné y después mi familia no quiso lavar la loza y yo dije, pucha, yo hice unas cosas y perdón. Tienen que lavar la loza. Cosa de todos los días. Entendí. Bueno, yo les quiero contar una historia. Eras una vez, en un lejano año, un niño llamado David. Él era pastor. Él pastoreaba sus ovejitas feliz. Pero el ejército enemigo tenía a un gran soldado. Era Goliat. Nadie se atrevía a derrotarlo. Llegaba ahí todos patitas para que las quiero. Entonces, David se ofreció para ayudar. No usaba espada, usó una resortera. Él se llevó 5 piedritas. Y con una sola piedra le dio en el blanco. La gente pensaba, no, es un niño chiquito, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer que no pueda ser un soldado? Pero lo logró. Logró hacer lo que los demás soldados no habían hecho. Con la ayuda de Dios. Ahora, hay un versículo que si alguno tiene Biblia, lo puede buscar. Está en 1 Timoteo 4:12. Ahora yo también. 4:12. 1 de Timoteo 4:12. Bastante conocido, creo yo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿A qué quiero llegar yo con esto? A que nadie nos menosprecie a ninguno de nosotros por ser jóvenes. No importa que seamos más jóvenes, que seamos jóvenes grandes. Igual todos tenemos un joven en el interior que nadie debe menospreciar. Y finalmente, no, ya lo dije. Ya, eso, gracias. Alguien que se cierre.